Ahora en este nuevo segmento vamos a hablar un poco de Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Y nos dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando estudiamos doctrina, mis amados, o pasajes bíblicos, tenemos que hacer uso de la gramática, y en este caso de la gramática griega en que se escribió las Sagradas Escrituras. Ejemplo, la palabra de Apocalipsis capítulo 3, verso 10 nos dice: por cuanto has guardado, es el verbo indicativo que está en pretérito perfecto compuesto y es sinónimo de obedecer, respetar o retener, o lo que es lo mismo: por cuanto has obedecido, respetado y retenido la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Hay que señalar, repito nuevamente, que las Sagradas Escrituras fueron escritas en gramática griega. Así que, para saber correctamente lo que el verso de Apocalipsis capítulo 3, verso 10 nos quiere decir, es necesario acudir a la gramática griega para hacer las correctas conjugaciones verbales y así obtener la correcta interpretación del verso. Ahora ponga atención. Ejemplo, la traducción del griego de la palabra de antes de la frase la hora de prueba es la palabra en los documentos originales del griego. Esta palabra es una preposición que significa sacar, trasladar fuera de algo, o lo que es lo mismo, fuera de la tribulación y de los juicios. Lo podemos comparar con Lucas capítulo 21 y verso 36, que nos dice la palabra: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos, ¿de qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí, mis amados, la iglesia escapará en la hora de prueba, no antes. Será sacada de los hechos de violencia, caos, confusión, desastres naturales y todo tipo de calamidad. Ejemplo, si leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y verso 17, ponga mucha atención, escuche: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Escuche bien, la expresión seremos arrebatados es exacta y concisa, derivada del verbo en el griego original haspazo, que tiene el significado siguiente con sus diferentes conjugaciones verbales a través del Nuevo Testamento. Y significa arrebatar, raptar, apoderarse de, agarrar rápidamente. Es lo que un ladrón hace cuando entra en acción y roba al asalto y se va. Siendo la más importante de las conjugaciones la 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 que acabamos de leer, que significa lo que son sacados en cuerpo físico de una multitud con violencia y cargados a otro lugar, en este caso a la presencia de Dios. Y se recomienda, mis amados, conocer el griego antiguo para llegar a una opinión aceptada de la forma de aplicar las conjugaciones verbales. La iglesia, mis amados, la iglesia será sacada, escapará al igual que Lot antes de los juicios que vendrán para juzgar a la tierra, y el anticristo establezca su control absoluto con su marca que pondrá sobre los habitantes de la tierra. Y terminamos este segmento diciendo las palabras del mismo Jesús: pero el día y la hora nadie sabe, dice Jesús, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo capítulo 24 y verso 36 al 42. Y luego insiste: estad preparados, porque el día del hombre vendrá a la hora que no penséis. Conclusión en este segmento: aunque saquemos cuenta y tengamos nuestras propias teorías e interpretaciones, no olvide que el día y la hora es un secreto divino no revelado al hombre. Así que saque sus propias conclusiones. Y con estas palabras cerramos este segmento.
Conclusión. ¿Qué es cronología? Cronología es la ciencia determinada cuya finalidad es determinar el orden temporal de los acontecimientos finales. En este caso, las profecías bíblicas. Quizá usted se pregunte qué tiene que ver la cronología con lo que estamos estudiando. Pues bien, se lo explicaré de esta manera. Muchos de los estudiantes y maestros bíblicos, cuando hacen análisis de profecía y específicamente del Apocalipsis, malinterpretan los acontecimientos finales y en el orden en que ellos acontecerán. Ejemplo, la mayoría de las interpretaciones del Apocalipsis señalan cronológicamente un capítulo tras otro capítulo. Y siempre eso no es así, mis amados. Les voy a poner un ejemplo. Hemos hablado del rapto de la iglesia. Ahora bien, muchas interpretaciones señalan que la iglesia es retirada de la tierra antes que comience la gran tribulación, tomando como base que los juicios comienzan en el capítulo 6 de Apocalipsis, haciendo una interpretación cronológica errada. ¿Por qué digo errada? Porque los juicios, mis amados, no comienzan en el capítulo 6 de manera cronológica, siguiendo el orden de los capítulos. Si leemos en el capítulo siguiente, el capítulo 7, verso 1, dice la palabra, y ponga atención: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahora bien, primero, esto nos muestra que los juicios no comienzan en el capítulo 6. Segundo, nos muestra que antes que comiencen los juicios, los 144.000 judíos tienen que ser sellados. Y la iglesia tiene que ser raptada, arrebatada, sacada del conflicto en extremo, según Apocalipsis capítulo 7 y verso 9. Es exactamente de la misma manera en que el Señor Jesús nos pone el ejemplo de Noé y su familia y de Lot y su familia, que fueron sacados de en medio del conflicto en extremo. El Apocalipsis, mis amados, es un libro que no está escrito cronológicamente. Si usted hace un estudio exhaustivo se dará cuenta de esto. El capítulo 6 habla de los juicios de Dios sobre la tierra, pero esto no quiere decir que es aquí donde comienzan los juicios. Repito, porque antes que comiencen los juicios, la iglesia será arrebatada, raptada, recogida de dentro del primer periodo de la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 7 y verso 14. Y escuche bien, oiga lo que dice la palabra de Dios. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, para dar paso a que los 144.000 judíos sean sellados, y entonces comiencen los juicios. Resumen: antes de la venida de Jesucristo por su iglesia, será tiempo de dolores de parto. La tierra estará en un caos mundial, o lo que es lo mismo, en un desorden sin precedentes. La economía mundial se encontrará en un colapso total. La política mundial estará desgarrada sin una solución a los conflictos. La sociedad y las religiones estarán en grande conflicto. Será un tiempo, como dijo la profecía del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 y verso 8. Y todo esto será principio de dolores. En este caos mundial aparecerá el anticristo en la escena mundial, y todos se maravillarán de sus propuestas y sus soluciones a los problemas mundiales. Los gobiernos más poderosos de la tierra harán alianza con él y establecerán un nuevo orden mundial. La paz,
la estabilidad mundial será parte de su programa en el comienzo de su gobierno. En sus primeros 3 años y medio logrará la paz entre los judíos y árabes, e Israel podrá construir el tercer templo en el Domo de la Roca, hoy uno de los templos más sagrados del Islam. En ese tiempo, mis amados, de calamidad, pero de cierta paz, en los primeros 3 años y medio del nuevo orden mundial, la iglesia será sacada, raptada, arrebatada y trasladada a los cielos, según Apocalipsis capítulo 7 y verso 9, para dar paso a que los 144.000 judíos sean sellados, según Apocalipsis capítulo 7 y verso 1. Entonces comenzarán los primeros juicios programados en el Apocalipsis. Y con estas palabras cerramos este segmento para que usted saque sus propias conclusiones.